estimados y estimadas asistentes. Electrotutores les saluda y les damos la más cordial bienvenida a nuestro tercer café cargado del año 2020. En esta ocasión con la temática de académicos y académicas. Estamos muy contentos y agradecidos de contar con la presencia de ustedes en este día, a pesar de los complejos momentos que estamos atravesando. Y esperamos que ustedes y sus familias también se encuentren muy bien. Esperamos que tengamos una maravillosa jornada y disfrutemos mucho de la experiencia y los consejos que nuestros invitadas tienen para esta ocasión para compartirnos. Entonces, para dar inicio a este café cargado, vamos a presentar a los invitados que nos acompañan el día de hoy. Nuestros invitados son la profesora Constanza Ahumada, académica y egresada del DIE, el profesor Felipe Tovar, académico del Departamento de Ingeniería Matemática y egresado del Departamento de Ingeniería Eléctrica, y el profesor Patricio Mendoza, académico del DIE y también egresado de nuestro departamento. Considerando entonces que quien mejor puede presentar a una persona es precisamente esa misma persona, damos pie a que la profesora Constanza Ahumada nos cuente un poco de ella, de su vida, de su trabajo investigativo y de su paso por la facultad. Así que, por favor, profesora, adelante. Pucha, yo quería ir segundo para copiarle a los demás que decían, pero bueno, voy a tener que improvisar. Como ya dijeron, yo estudié en la universidad, entré, el 2006, ahí pasaron mis años por estudiante, y luego hice el magíster, después me fui a hacer el doctorado a Inglaterra, y después volví a trabajar como académica al mismo departamento. ¿Cómo decidí llegar a la academia, que supongo que es una cosa que en general la gente se cuestiona? Fue porque simplemente se me dieron las posibilidades. De hecho, no sé si los que consideran eso realmente lo consideran, o si hay alguno que todavía no lo esté considerando, pero quizás quiera interesarse. Les cuento que al menos cuando yo estudiaba, ni siquiera me cuestionaba hacer el magíster o el doctorado, porque yo estaba siguiendo la ruta. Después se dio que naturalmente, como existe el plan doble grado, magíster, título, fue como, bueno, ya hagamos el doble grado para salir rápido de esto. Por último, después si uno quiere hacer otro magíster se podía hacer de todas formas. Y resultó que durante el magíster me quedó gustando hacer una tesis. Y ahí fue la primera vez durante toda mi carrera que me lo empecé a cuestionar. Antes de eso ya estaba mirando las empresas, quizás veía dónde iba a hacer la práctica, según eso. No, ni siquiera lo había pensado antes. Y luego resultó que me ofrecieron hacer un doctorado. Postulé para el doctorado, me fui a hacerlo, y ahí sí me encantó hacer una tesis. De hecho, yo volvería a hacer uno o otro. Me gustó todo lo que era la investigación. Y resultó que se abrió una posición de académica. Postulé pensando, veamos lo que sucede nomás. Y aquí estoy. Sobre cuáles son las ventajas de academia versus industria, yo aún no descarto que la industria sea interesante, pero la industria con investigación. Porque lo único que he descubierto hasta ahora es que lo que me gusta es estar desarrollando proyectos que tengan un poquito más de novedoso en vez de estar reproduciendo lo que ya existe al 100%. No sé si hay algo más que haya que agregar. Bueno, ¿a qué me dedico? Eso no lo he dicho. Yo veo el control de sistemas eléctricos enfocada en microredes, pero no solamente microredes las que estamos acostumbrados acá, que son las microredes para integrar energías renovables, sino que el sistema eléctrico de un avión y de un barco también son microredes funcionando de forma aislada. Entonces lo que yo hago es estudiar el control de estas microredes aisladas de aviones y barcos, y en particular cómo interacciona el sistema eléctrico con el mecánico para hacer que el sistema mecánico dure más en el tiempo y no se rompa antes de tiempo. Perfecto. Muchas gracias, profesora Constanza, por sus palabras, por contarnos un poco de su experiencia. Más adelante le tenemos preguntas preparadas, así que ahí también va a poder respondernos mucho más de lo que tiene para contarnos. ¿Ok? Aprovecho también, antes de darle el paso al siguiente profesor, comentarle un poco de las reglas que a nuestros auditores que se están incorporando en estos momentos, comentarle un poco de las reglas de este juego. Ustedes pueden hacer preguntas por el chat o solicitar la palabra. Después nosotros vamos a anotar sus preguntas si es que no pueden hacerlas, o anotar sus palabras y las van a poder hacer después.
de que los profesores respondan las preguntas que le tenemos preparadas. Así que no hay problema en que consulten, los profesores van a poder responder sus preguntas en los siguientes pasos de este café cargado. Bueno, entonces, ya que la profesora Constanza se ha presentado, es turno del profesor Felipe Tovar. Así que, por favor, profesor, cuéntenos un poco de usted. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Como les dije, yo no conocía esta iniciativa, me parece súper buena y contento de participar. Voy a describir un poco el camino que hice para llegar hasta donde estoy en academia, con mediana cantidad de detalle en 5 minutos. Pero me importa contarles el proceso, porque yo creo que todos los caminos son distintos en la gente que trabajamos en academia, entonces puede haber algún alumno que se esté preguntando si el camino que él o ella está siguiendo sirven para llegar donde quiere llegar, ¿ya? Yo a priori digo que sí, da lo mismo, porque los caminos todos son tan variados y llegan a distintas partes que da lo mismo, entonces yo les quiero contar el mío. Yo incluso desde el colegio siempre tuve una inquietud científica, siempre quise ser científico. No tenía claro qué había que hacer para ser científico. No sabía que había que hacer un doctorado para hacer ciencia. Después lo fui descubriendo en el camino, pero el fin último de ser científico fue algo que siempre quise. Entonces, en el colegio, mi colegio estaba dividido entre humanistas, biólogos y matemáticos, y yo tomé matemáticas porque eran las cosas que me gustaban, y la mayoría de la gente que estaba ahí en matemáticas se iba finalmente a ingeniería o a matemáticas o a física. Entonces después entré a UHF en 2003, y entré sin saber qué carrera quería estudiar. Yo quería matemáticas, pero no estaba seguro. Entonces, durante el plan común lo pasé súper bien, me gustaban todos los cursos, y después no quería elegir porque me gustaba el plan común y no sabía si elegía me iba a seguir gustando. No elegí matemáticas porque el último curso de plan común me desencantó un poco las matemáticas, porque se llamaba Matemáticas Aplicadas y era probablemente el curso menos aplicado que había tenido en los 3 años de plan común, ¿ya? Entonces estaba entre computación y eléctrica, me gustaba la tecnología, los celulares, esas cosas, y dije, bueno, eléctrica. Entré a eléctrica y en el primer semestre o segundo semestre, que era electromagnetismo, me acuerdo, o no sé si era electromagnetismo en realidad, pero básicamente apliqué todas las matemáticas del curso de matemáticas aplicadas que creí que no tenían aplicación, ¿ya? Entonces ahí fui, siempre en eléctrica me gustó la parte como más matemática, nunca como que enchufé bien con la industria eléctrica. Y por eso me fui al área de control y procesamiento de señales, donde yo veía como algún correlato con las cosas que sabía todavía de matemáticas, principalmente sistemas dinámicos. Terminé el pregrado, hice el magíster también en eléctrica, en control, con Marco Borchardt. Y después de eso hice un doctorado en Imperial College, en Londres, entre el 2010 y el 2014, en procesamiento de señales, porque yo estaba haciendo control de sistemas, pero en realidad lo único que hacía era procesar señales, nunca llegaba a la parte del control, nunca, siempre se identificación de sistemas, entonces me fui a señales. Y en el doctorado en señales conocí muchas cosas más. Era un grupo que tenía una parte algorítmica y una parte biomédica. Entonces conocí varias aplicaciones biomédicas, pero nunca me metí mucho en ellas como investigador, me metí en la parte más algorítmica. Y ahí empecé a ocupar métodos de aprendizaje de máquina. Cuando terminé mi doctorado en el 2014, postulé a un postdoc en Cambridge, en el grupo de aprendizaje de máquinas, y hice el postdoc ahí. Y duré solamente un año porque durante el primer año de mi postdoc se abrió un llamado de CONICET para investigadores que estaban fuera de Chile para que volviesen a Chile. Entonces yo postulé, era un programa súper bueno, me gané el programa y volví a Chile, y cuando uno volvía a Chile con ese programa, uno tenía que en Chile buscar dónde trabajar. Entonces en 2015 volví a Chile, busqué distintos lugares, conversé con mucha gente, y finalmente terminé el Centro de Modelamiento Matemático, y ahí estoy desde el 2015 como investigador. Desde el 2018 soy además profesor del DIM, y hago 3 cursos, seguramente alguno ha tomado algún curso conmigo, principalmente aprendizaje de máquinas, estadística y aprendizaje de máquinas avanzado. ¿Qué más? Lo último que he hecho es, ahora estoy de coordinador del futuro
máster de Data Science, que esperamos que se lance luego, así que he estado trabajando harto en eso también. Y en el centro de modelamiento matemático, que es donde yo hago más cosas principalmente, estoy ocupando el último minuto que me queda, lo estoy midiendo. Tengo harta interfaz con investigación más fundamental, que son lo que trato de hacer más, y la interfaz no necesariamente con la industria, pero sí con el mundo aplicado. Entonces, trabajamos un poquito con la industria, un poquito con unidades públicas como el Poder Judicial, por ejemplo, Banco Estado, en donde tratamos de darle a la ciencia que hacemos un impacto, ojalá social, industrial, pero práctico en general. Entonces me muevo en general entre la docencia, la investigación y esta colaboración. Eso, gracias. Perfecto. Muchas gracias, profesor Felipe, por contarnos un poco de su vida y de su paso por la universidad y lo que está haciendo actualmente. Bueno, finalmente entonces damos paso al profesor Patricio Mendoza para que también nos pueda contar un poco de su trayectoria, de su vida, a qué se dedica y el proceso que ha seguido para llegar hasta donde está en estos momentos. Así que, profesor Patricio, adelante, por favor. Gracias, Santiago. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy el más viejo, parece, del grupo. Yo creo que varios de ustedes, por la lista que veo, varios probablemente me conocen. Mi nombre, ya lo dijo Santiago, mi nombre es Patricio. Yo soy ingeniero eléctrico y la verdad es que en el caso mío, parecido a lo que le pasó a Felipe quizás, yo entré a la universidad en realidad entusiasmado por computación. Yo quería estudiar computación porque un primo estaba estudiando en la Chile, me decía que era lo mejor del mundo y que tenía que estudiar en la Chile. Y convencidísimo y me encantaba. Yo pasaba 12 horas pegado al computador cuando chico. Atari después ya fue PC cuando ya estaba más viejo. Pero me encantaba la computación, entonces entré a la escuela pensando en justamente desempeñarme en eso porque me encantaba programar y sobreentendido. No era mucho de jugar, pero sí mucho de programar. Mientras estuve en el plan común, tomé lo que en ese tiempo se llamaba seminario de diseño, ahora creo que son talleres de proyecto, o no sé cómo se llaman los cursos estos donde uno tiene la oportunidad de probar un poquito de cada departamento y toma con los profesores de los distintos departamentos un plan común. Y tomé uno en eléctrica y me encantó. Y entonces llegado el momento de decidir si me iba a computación eléctrica, tomé los 2 primeros cursos de cada uno de los departamentos y me gustó más eléctrica. Y dentro de eléctrica me encantaba la electrónica, también me apasionaba mucho, también jugaba mucho con electrónicos cuando era más chico. Y entonces tomé todos mis cursos en electrónica y a último momento ya había pasado los talleres de diseño, talleres de proyecto, y a última hora me fui con un profesor del área de energía para hacer la memoria. Y la memoria la hice en control. Súper extraño. Me gustaba la electrónica, hice la memoria en control con un profe de energía. Y ahí me di cuenta en realidad que los eléctricos, ya a muchos de ustedes les va a pasar que están ahora en la carrera, quedan preparados para todo. La formación es súper amplia, creo que lo sigue siendo, a pesar de que ahora hay un poquito más de especialización. Una formación que uno le permite desempeñarse en cualquier cosa. Y entonces cuando terminé me fui a hacer un doctorado a Estados Unidos, a la Universidad de Wisconsin en Madison, y yo me fui cuando todavía en Chile no se hablaba mucho de microredes, y yo me fui un poco esperanzado con investigar en ese tema. Y la verdad es que pasé como por 5 temas de investigación distintos antes de terminar finalmente en microredes, pero una vez que terminé el doctorado, yo volví a Chile a principios del 2014 y rápidamente me reincorporé al departamento de eléctrica. Yo en realidad me fui con un programa de formación de académicos, en el cual el departamento me mantenía mi puesto de instructor mientras estaba estudiando, y después yo volví entonces a ser profesor asistente a eléctrica. En ese sentido tenía mi camino medio armadito. Y me incorporé rápidamente al Centro de Energía, al año siguiente, el 2015, al CERC Chile, que son centros de investigación, y desde ahí que he estado trabajando en este mismo mundo de las microredes, a pesar de que tengo mucho interés en otras cosas. Yo he trabajado en vehículos eléctricos, fui miembro del primer equipo del Eolian 0, le decimos nosotros, y después el Eolian 1, que fue el primero, que fue Australia.
y siempre me han gustado mucho los proyectos prácticos, echo de menos. Uno como profesor a veces le cuesta ir al laboratorio porque tiene 1000 otras responsabilidades, y quizás a Felipe Constanza le pasa eso. Entonces, yo que siempre fui bien de meter las manos y hacer cosas prácticas, echo un poquito de menos los laboratorios, pero trato de que mis estudiantes entonces tengan acercamiento en lo posible, no todos, pero en lo posible, a ese mundo de laboratorios que, un poco para cerrar la idea, son los laboratorios lo que a mí más me atrajo finalmente a la academia. En el particular, en el caso chileno, los laboratorios más entretenidos siento que están, bueno, para el mundo eléctrico están en las universidades. He tenido la oportunidad de conocer laboratorios en otras universidades también, y son increíbles las cosas que uno puede hacer en la universidad. Se da espacio para que uno sueñe y haga cosas muy, muy interesantes que, bueno, ahí conversaremos más, son de las cosas que a uno le entusiasma. Efectivamente, profesor. Vamos a seguir conversando. Muchas gracias por su presentación, por sus palabras, y muchas gracias a nuestros 3 invitados por compartir un poco de su historia y su experiencia. Continuando con nuestro programa, ahora vamos a pasar a la segunda parte de nuestro café cargado, donde nuestros invitados responderán algunas preguntas que teníamos preparadas para ellos y que nos han hecho llegar previamente nuestros asistentes. Comentarle un poco, las respuestas pueden ser en no más de 2 o 3 minutos, para que por cada pregunta utilicemos alrededor de 10 minutos. No sé qué les parece. Así que, bueno, podemos continuar con el mismo orden que estábamos utilizando, y para responder esta primera pregunta, entonces, que sería ¿por qué la academia y no la industria? Y si trabajaron previamente en la industria. Profesora Constanza, ¿qué podría decirnos de esto? ¿Por qué la academia y no la industria? La respuesta verdadera es simplemente porque la posición de la academia se abrió antes que la de la industria. Fue una cosa de orden de llegada. Pero yo aquí siempre quiero hacer una diferencia entre industria con investigación. ¿Por qué industria con investigación versus academia? Yo los encontraría parecidos, pero industria sin investigación ni siquiera lo consideraría jamás, porque personalmente, para mí no, es simplemente aburrido. No es más que eso. Mientras haya investigación en cualquier lado, lo encuentro entretenido. Sobre si trabajé previamente en la industria, no, todavía no. Pero el proyecto de mi doctorado sí fue de la mano con la industria. De hecho, estuve trabajando en un proyecto de Rolls-Royce, porque era de ellos el problema, que se dieron cuenta que las nuevas turbinas de los aviones que tenían se les estaban rompiendo antes de tiempo. Cuidado con el 787, no. Y no sabían por qué. Entonces el problema era que tenían esta interacción, y yo trabajé también en cómo hacer una de las posibles soluciones para que duraran más a largo plazo. Entonces, si bien no he trabajado directamente con la industria, esto de que desde la academia resolver problemas para la industria a mí me quedó gustando. La gracia de poder hacerlo desde la academia es que se puede hacer un poco más libre. Hay menos restricciones de tiempo, hay menos restricciones de costo y hay menos restricciones de aplicaciones. Pero a mí sí me gusta que vayan avanzando en el mismo sentido, para poder verle una aplicación a lo que uno está haciendo. Perfecto, profesora. Muchas gracias por su respuesta, profesora Constanza. Quisiera comentarles también a nuestros oyentes que pueden ir levantando la mano si es que en algún momento quieren hacer una consulta específica con lo que está hablando alguno de nuestros invitados, para darle la palabra y hacer esto un poco más interactivo. No sé en este caso si justo me hicieron una pregunta por el chat, si Bárbara quiere hacer la consulta, ya que la profesora justo acaba de mencionar esto. ¿Es posible que le demos la palabra a Bárbara? Sí, ahí me dieron la palabra. No, es que quería preguntarle qué era lo que encuentra aburrido de la industria, como si se refiere al horario de oficina o los problemas que tienen dentro o sea, sé que estaba hablando de que le gusta la investigación en la industria, pero no el trabajo como en una empresa. Pero, ¿qué es lo que no le gusta? Porque yo antes también tenía pensado que era fome, hasta que hice una práctica en una empresa que encontré muy entretenida. Entonces, como dijo que nunca había trabajado en una empresa, ¿usted piensa que es aburrido por lo que le han contado? ¿O es como que los horarios no le gustan y esas cosas, como de más de trabajo en oficina, más que el desafío del trabajo en general?
Lo del horario de trabajo, sí, prefiero trabajar con horario libre, pero no es el único motivo, es principalmente porque en mi caso, en mis prácticas hace muchos años, tuve la experiencia contraria a la tuya. Fueron terriblemente horribles. Entonces, básicamente eso me hicieron arrancar hacia el lado de la investigación para, obviamente hay empresas, sobre todo más pequeñas, que desarrollan cosas más novedosas, y ahí da lo mismo si hay que seguir un horario o no, y son más desafiantes, pero al menos en mis experiencias que tuve en esa época, eran bastante monótonas y eran el típico problema de llenar una hoja de Excel una y otra vez. Y yo arranqué de eso lo más rápido posible. Perfecto. Muchas gracias, Bárbara, por tu pregunta, y muchas gracias, profesora Constanza, por su respuesta. Bueno, ahí nos están agradeciendo por el chat. Demos el paso entonces a que responda esta consulta el profesor Felipe Tovar. Profesor, ¿qué nos puede decir usted? Gracias. Es una pregunta súper interesante. Yo creo que uno puede estar la sesión entera hablando solamente de esta pregunta. Voy a tratar de ser conciso. Yo creo que tanto en la industria como en la academia hay ventajas y desventajas. Y en cierta medida o dadas ciertas condiciones ambos pueden ser interesantes. Estoy de acuerdo con Constanza que la industria con investigación es mucho más interesante y es algo más afín a intereses como los nuestros, ¿cierto? Pero yo creo que en la industria también hay desafíos que a veces nosotros no vemos en la academia. Por ejemplo, uno en la academia piensa que el modelo, ¿cierto?, funciona, entonces porque yo tengo mi toy example siempre va a funcionar, y resulta que en la academia hay problemas con bases de datos, hay problemas con implementación y muchas otras cosas, y hay otros desafíos para ejecutar teorías que son tan simples para nosotros, en la práctica no son tan simples, ¿ya? Entonces, la naturaleza de los desafíos que hay en la industria son muy distintas, y esa es algo que en la academia también estamos al debe de preparar a nuestros alumnos para que lleguen a la industria conociendo esos desafíos también, y no sabiéndose los teoremas y las leyes, ¿cierto? Entonces, ese es un desafío que tomamos nosotros, y desde ese punto de vista ambos son interesantes. Desde mi perspectiva personal, ¿por qué elegí la academia y la industria? Y este es un consejo también que quiero dar, es que yo creo que uno se tiene que plantear en primer lugar qué es lo que quiere hacer, y luego identificar en qué disciplina se hace eso. Eso es lo importante. Entonces, yo en mi caso quería ser científico, quería hacer ciencia que no necesariamente iba a estar, iba a ser aplicada directamente a un problema específico, pero podría hacerlo, ¿cierto? Y en el lugar y el momento que yo estaba, esa oportunidad lo daba la academia, ¿no? Además, en la academia hay, además de trabajo de investigación y más de si uno quiere, que hay un poco también la academia es la responsabilidad de la docencia, y la docencia es fundamental para una sociedad. Entonces, esa es otra razón por la que muchos de nosotros elegimos la academia también, porque queremos ser parte de ese rol. Ahora, un tercer punto que yo creo, un tercer punto que quiero mencionar es que como parte de las ventajas y desventajas uno podría enumerar un montón de cosas. Por ejemplo, en la industria el trabajo no es tan libre, uno no puede hacer lo que quiera, ¿cierto? Porque salvo el dueño de la empresa, el resto como que tiene que seguir el baile de él. ¿No? Uno puede ponerse a hacer cualquier cosa. Entonces, esa puede ser considerada una desventaja, pero para algunos puede ser considerada una ventaja, ¿cierto? Porque uno quiere ir a trabajar y hacer algo que le pidan y salir y hacer su vida fuera de la pega. Hay gente que también quiere hacer eso, y eso es una opción válida, ¿cierto? Entonces uno podría postular que una ventaja de la academia es que uno es libre y hace lo que quiere. Bueno, ya podemos entrar en más detalle adelante cuando preguntes lo del financiamiento, pero uno no es tan libre tampoco, ¿ya? Y a veces ser libre para algunas personalidades no es una ventaja, porque si yo estoy sentado frente a mi computador todo el tiempo y lo que tengo que hacer es crear, y no quiero crear, resulta que no es una ventaja ser tan libre, porque a veces te puedes enfrentar al problema que no sabes qué hacer, ¿no? Y por otro lado, el horario también es un arma de doble filo, porque si no tienes horario, entonces tú te tienes que hacer tu horario. Y al pasar los años, que la mejor forma de hacer el horario es levantarte lo más temprano posible, empezar a trabajar lo más temprano posible y terminar lo más temprano posible. Y no trabajar hasta las 3 de la mañana y levantarte a las 11 de la mañana el día siguiente a trabajar. Eso no funciona muy bien, ¿no? A mí al menos no me ha funcionado a esta altura. Antes me funcionaba, pero ya.
Y lo último que quiero decir es que esto sí es una visión súper personal, que ataca directamente la primera pregunta que haces, ¿por qué la academia y no la industria? Y es que para mí al menos es muy difícil encontrar en las industrias que conozco un objetivo último del trabajo que estoy haciendo que sea realmente interesante, ¿no? En cambio, para mí, estar en la academia tiene una razón tanto filosófica como social de que lo que yo estoy haciendo contribuye a una mejor sociedad, ¿no? Entonces, a diferencia de estar en la academia, estar en la industria, uno también puede hacerlo. Yo podría hacer un emprendimiento, por ejemplo, como The Not Company, que tiene tiene el objetivo de producir comida sana a bajo costo, ¿cierto? Para salvar el planeta y salvar nuestra nutrición, ¿cierto? Uno puede hacerlo también. Pero para mí, ese objetivo que era importante para mí, desde un punto de vista social, era mucho más claro lograrlo en la academia. Y si trabajé en la industria o no, hice mi práctica 2 en la industria, ya tuve que programar una librería que tenía que controlar un PID en una empresa, en una consultora de ingeniería eléctrica. Aprendí, no me gustó mucho, y después mi contacto con la industria ha sido a través de los proyectos que les mencionaba, en donde en general hay un equipo en nuestras contrapartes que nos cuenta cómo están resolviendo el problema y nosotros lo resolvemos con ellos a la par. Pero hay una cosa que uno nunca realmente vive si no está en la industria, y que es una cosa que yo he aprendido, que es que los tiempos de la academia son mucho más largos y relajados, ¿cierto? A nosotros nos gusta pensar en un problema, mirar el cielo, ¿cierto? Hacer hipótesis, ver si funciona, y eso en la industria no funciona. La industria es un reloj, ¿cierto? Que todo tiene que ir, bueno, los proyectos en que yo he participado, que las cosas tienen que salir, y si llega el tiempo de maduración del proyecto, la respuesta se envía, y si funciona bien, y si no funciona bien también, pero no hay más tiempo para empezar a darse vuelta, y esa es una cuestión que tenemos que imprimirle a nuestros alumnos también, ¿ya? Perfecto. Perdón, me alargué mucho, parece, pero... No hay problema, profe. Igual le ha tocado algunas de las temáticas que se abordan en las siguientes preguntas, pero no hay problema en ello. Así que muchas gracias por su respuesta, profesor Felipe. Ahora entonces pasamos con la respuesta que nos pueda dar el profesor Patricio Mendoza. Profesor, ¿cómo abordaría usted esta pregunta? Oye, yo creo que ya se dijo mucho, no mucho en el mal sentido, pero se dijo suficiente como argumento ¿Qué opina usted? de por qué, pero claro, justo quiero como dar un poco para agregar nomás a la discusión, porque Felipe mencionó varias cosas, Constanza igual, yo comparto mucho de eso. Yo nunca tuve una práctica en la industria. Mis 2 prácticas las hice, en ese tiempo eran 2 prácticas, wow. Las hice, eran 3 prácticas, eran tres prácticas, perdón, las 3 las hice en la universidad, sí, eran 3, y las 3 las hice en la universidad. Trabajé en un auto eléctrico, mi primera práctica, armando la calefacción del auto, que era un auto convertido de un profe que quizá algunos de ustedes conocen, se llama Rodrigo Palma, tiene un auto eléctrico, y yo trabajé cuando él era el profesor súper joven que había llegado hace poquito de su doctorado. Yo trabajé con él en su auto y armé la calefacción para ese auto. No funcionó, pero bueno, fue bonita práctica. La otra práctica la hice en un laboratorio, lo hice con unos empresarios, pero lo hice en el laboratorio de energía, en ese tiempo no, sí tenía el mismo nombre, y mi tercera práctica la hice en el laboratorio de Bombilla, armando transformadores y haciendo otras cuestiones más. Entonces siempre para mí, siempre encontré lo que me gustaba hacer en ese mundo, y entonces para mí nunca hubo un atractivo muy directo para ir a la industria. Con lo mismo que yo conversaba con mis amigos, mis compañeros en la universidad, ¿cierto? Los que habían hecho prácticas en las empresas, algunos hacían cosas interesantes, otros hacían unas cosas aburridísimas. Había un poquito de todo, siempre voy a encontrar empresas interesantes, y habían de repente un emprendimiento de algún exalumno del DIE, que entonces tenía ahí un proyecto interesante, algunos de esos prosperaron, otros se cayeron en el camino, y había espacios entretenidos igual en la industria. Pero en el caso particular mío, para las cosas que yo quise hacer, siempre encontré en la universidad un lugar donde alojarme y soñar en cosas entretenidas, interesantes. Y uno de esos sueños, que fue Leolian, se volvió un proyecto súper emblemático de la facultad, y para mí fue una reafirmación de que lo que yo quería hacer estaba ahí.
Y entonces por eso también yo entré en ese programa de formación de académicos, en donde yo estaba, entre comillas, obligado a volver a la universidad. Lo hice con mucho gusto y hasta el día de hoy estoy feliz en la universidad trabajando. Sigo conversando con estos ex compañeros que ya llevan 10 años en la industria y veo el tipo de trabajo que siguen haciendo. Algunos han ascendido, tienen puestos de mayor responsabilidad, pero el tipo de cosas que hacen, para mí en lo personal, no es el desafío que yo busco. Mientras que en la universidad siento que hay desafíos todo el tiempo. Todo el tiempo hay algo nuevo, hay una tecnología nueva, hay un algoritmo nuevo, hay un tema de investigación que se abre. No sé, siento que es un espacio de tanta riqueza que para mí en lo personal es ahí donde están las cosas interesantes que hacer. ¿Me podría ver en la industria con investigación, como decía Constanza? Yo creo que sí. Creo que desafortunadamente en Chile no hay muchas empresas que hagan investigación. En el ámbito mío personal todavía no lo encuentro. Seguimos buscando siempre todo el tiempo oportunidades para hacer investigación junto con empresas y en algunas temáticas específicas todavía no encuentro. Pero sí tuve la oportunidad de ver eso en otros países. En particular en Estados Unidos, donde hice el doctorado, vi cómo empresas grandes que quizás aquí en Sudamérica o en el caso de Chile tienen una oficina de ventas simplemente, en otros países sí hacen investigación de verdad. Y en esos espacios yo sí me vería, por ejemplo, desempeñándome. Pero quise volver a Chile y, como les decía, en el mundo académico me siento muy cómodo. Hasta ahora creo que lo he hecho bien, o relativamente bien, pero efectivamente aquí en Chile, para mí, la academia es el camino, casi el único camino en donde me podría ver. Entonces, por eso le digo un poquito para agregar en lo personal solamente, para mí la academia era casi la única respuesta. Entiendo, profesor. Muchas gracias por compartirnos su experiencia. Y ya que está usted hablando, vamos a continuar con usted mismo para la siguiente pregunta. Y después vamos a ir con la profesora Constanza y después con el profesor Felipe. Así que, profesor Patricio, bueno, la segunda pregunta es, ¿cómo se trabaja en la academia? ¿Qué actividades principales se realizan? ¿Y cuántas veces se deben postular a fondos en el año para realizar sus investigaciones? Así que, ¿qué nos podría comentar al respecto, profesor? A ver, ¿cómo se trabaja? El cómo, no sé, con ganas, con felicidad, con alegría. La verdad es que el cómo trabajar en la academia, en el caso mío, yo he ido aprendiendo cómo trabajar en la academia porque creo que no hay como un manual, una receta, y de hecho siento que por lo que conozco de otros académicos hay como distintas maneras de hacer academia. En el caso particular mío, yo creo que ya lo mencioné, pero yo siempre he tenido un interés personal por los ámbitos prácticos. Y entonces, si bien yo en lo personal he perdido el contacto con laboratorios al nivel que lo tenía antes, trato de incentivar a estudiantes que exploren ese mundo. Como les digo, no me resulta siempre, pero trato de buscar o ofrecer, por ejemplo, temas de memoria o de tesis que estén relacionados con ese ámbito práctico. Las actividades principales, ahí la verdad es que yo trato de alinearme un poco con la misión de la universidad. La Universidad de Chile, así como muchas otras universidades, tienen típicamente 3 misiones: docencia, investigación y extensión, donde extensión también se conoce como vinculación con el medio. Y en general las actividades para mí están justamente divididas en esos 3 ámbitos. La docencia, típicamente las clases, tutoría de alumnos, guías de memorias y tesis, ¿cierto? La investigación, proyectos de investigación, ya sean proyectos individuales, como estos tipos Fondesit, por ejemplo, o proyectos de investigación colaborativos. Y en el ámbito de extensión, toda la parte de vinculación con, por ejemplo, proyectos que involucren a la sociedad, participar en redes de colaboración, o proyectos multidisciplinarios, quizá uno también lo podría entender un poco por el lado de extensión, aunque tienden a ser más bien de investigación algunos. Y entonces el tipo de actividad que uno realiza, para mí, se divide en esos 3 mundos. Mantener el balance entre los 3 es difícil, pero bueno, por un lado uno tiene obligaciones
que cumplir como académico. Desde el punto de vista docente hay una cierta dedicación del horario de trabajo de cada uno a la docencia, y en general ustedes nos ven probablemente todos los semestres dictando cursos, y eso justamente para cumplir con esa labor de docencia. Están también los requerimientos de investigación, en donde la universidad tiene una serie de indicadores con las que miden a los académicos cómo van progresando con su investigación, publicaciones, patentes, etc. Y la extensión, esa es una de las cosas que quizás no se miden tanto, pero ustedes pueden ver que hay muchos académicos, por ejemplo, que salen en las noticias, presentan columnas de opinión, o están vinculados, por ejemplo, con algún ministerio, han hecho trabajos con, no sé, el ámbito que nos compete a nosotros, a lo mejor telecomunicaciones, Ministerio de Energía, Ministerio de Transporte. Y esos tipos de vinculación van a esa tercera misión que uno tiene, que como universidad se tiene que cumplir. Y con eso uno trata de balancear las horas a la semana entre todo eso, y por supuesto nunca alcanza, así como los estudiantes, yo también entiendo, nunca les alcanza la semana. Uno también a veces tiene que sacrificar a veces un fin de semana, un feriado, qué sé yo. Pero, como decía Felipe, la gracia es que uno maneja el tiempo en principio como uno quiere. Eso, esa libertad no se encuentra en otros lados. Esa libertad propia de la academia es algo un poquito impagable, incluso diría yo. Por supuesto uno tiene que cumplir con horarios y ese tipo de cosas, y los proyectos tienen metas y tienen hitos, y uno tiene que cumplir con ese tipo de cosas siempre. Pero uno tiene libertades para pensar cosas, proponer cosas, postular cosas, y esas son también actividades propias del académico. ¿Cuántas veces deben postular a fondo en el año? Yo estoy permanentemente postulando. Probablemente a Constanza y Felipe les pasa lo mismo. Hay llamados durante el año para distintos tipos de instrumentos de financiamiento, algunos investigación colaborativa, otros investigación individual, otros redes internacionales. A veces uno apoya a otro académico como co-investigador en otra postulación. Hay fondos para equipamiento, hay grandes proyectos más bien de nivel país, en donde se juntan muchas universidades, centros tecnológicos. Hay para estar todo el año postulando, y la verdad es que a mí, en lo personal, me la paso todo el año postulando. La tasa de éxito es bajita, pero no hay que perder la esperanza, porque ya va a salir, y la verdad es que tener financiamiento para los proyectos es clave. El financiamiento permite que esos sueños se conviertan en una realidad. Al fin y al cabo, uno puede soñar mucho, pero sobre todo hoy día hay mucha investigación que, en el caso mío, como les decía, que me gusta el mundo de los laboratorios, que es más aplicado, requiere de validación experimental, por ejemplo. Entonces, hay que tener equipamiento para hacer ese tipo de cosas, y equipar los laboratorios, mantenerlos actualizados, también es parte de esas actividades que uno realiza. Ya hablé harto ya, así que le puedo dar la palabra a Constanza o Felipe para que hablen. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Sí, de hecho, justamente con respecto a las cosas que usted mencionaba, también de los tiempos, muy interesante. Después, más adelante, la cuarta pregunta también tiene que ver con eso, con cómo lo hacen con sus tiempos, así que, pero con la vida personal. Pero la vamos a ver más adelante. Así que ahora le vamos a dar la palabra a la profesora Constanza. Profesora, ¿qué nos puede decir usted? Bueno, yo voy a sumarme a todo lo que dijo Pato, en verdad, y agregar que además de las tareas de docencia, investigación, divulgación, hay otra que va siempre escondida dentro de estas cosas, que es administración. Y utiliza harto más tiempo de lo que uno pensaría, y son cosas tanto como organizar los semestres, organizar cuándo tenemos tiempo de poder ir a la conferencia, organizar las postulaciones a los proyectos, porque todas estas tienen una metodología y un calendario que se tienen que proponer, y organizar las compras, meterse en todo lo que es papeleo para comprar cualquier equipo, aprender cómo funciona el sistema burocrático de compras de una universidad pública, y más importante, aprender con quién hablar para que esto pueda funcionar. Entonces, esa es de nuestras actividades que es bastante importante y no está dentro del rango principal, no está dentro de lo promocionado, sino que es un add-on que viene escondidito y que usa más tiempo de lo que yo me había esperado. Y lo otro que quería seguir, claro, ¿cuántas veces postulamos a fondos? Pasamos todo el año postulando a fondos. Hay periodos donde hay
estamos más concentrados. Por ejemplo, no sé, las postulaciones más importantes son a principios de abril, ahí hay una súper grande, entonces por lo general pasamos todo febrero, marzo, quizás todo febrero pensando en cómo lo vamos a postular, marzo trabajando contratiempo para entregarlo. Y después también lo mismo en octubre, y entre medio aparecen otros llamados que también son importantes. Y la otra tarea que también está escondida dentro de divulgación e investigación, y que no es menos importante, es que es muy importante que pasemos tiempo yendo a seminarios, no solamente para aprender qué más se está realizando, sino que para mantenernos en contacto con las otras personas que están haciendo estas investigaciones. Y también eso les va a servir para la industria, para cualquier área que se vayan. Nunca menosprecien el poder de conocer gente, porque en ningún área de trabajo lo van a hacer solos. Entonces, igual es un tiempo que se invierte en discutiendo ideas que quizás no llegan a ningún lado, pero es muy útil poder discutirlas y saber quién piensa parecido, quién no piensa parecido o qué otras alternativas existen. Claro. Un excelente consejo, profesora. Muchas gracias por sus palabras y por ese tan importante consejo. Continuamos entonces con el profesor Felipe Tovar. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? ¿Concuerda con lo que han dicho el resto de los profesores? ¿Le gustaría agregar algo Por o supuesto, diferente? concuerdo con todo. Es difícil agregar algo, pero soy bueno para hablar, así que aquí voy a buscar algo que decir. Lo que estoy anotando el tiempo ahora. Lo que voy a responder por pregunta. ¿Cómo se trabaja en la academia? El consejo fundamental, repito lo que dije antes, es orden. O sea, uno al final empieza a abarcar una cantidad de cosas entre, ya lo dijeron, ¿cierto? Patricio y Constanza, investigación, docencia, vinculación con el medio, admin, tesistas, ¿cierto? Entonces uno empieza a abarcar tantas cosas que si uno no es ordenado, se te derrumba todo. Entonces yo continuamente estoy buscando nuevas formas de ordenarme, ¿cierto? Empezar más temprano, medir los tiempos que hago cada cosa, explotar al máximo mis agendas o tomar nota, cosas así. Soy muy ordenado con mis correos, también tengo carpetas para todo, tengo una carpeta por supuesto que se llama admin, de cosas solamente de admin. Si un correo está en mi bandeja de entrada requiere atención, si no está no requiere atención. Y trato de ser ordenado tanto en tiempo como en temas, ¿no? Eso es un consejo importante para el primer punto. Y además, cómo se trabaja, algo que yo no valoraba antes, junto con el orden, es que las habilidades sociales son muy importantes, y ahí rescato lo que decía Constanza. Uno no puede estar encerrado en su laboratorio haciendo experimentos y después escribir un paper así o sea, en un par de horas y terminé publicando un mamarracho en primer lugar, porque lo más probable es que no te lo acepten, y si te lo aceptan va a quedar ahí, ¿cierto? Tienes que saber cómo presentar tu trabajo, cómo convencer al resto de que tu trabajo es válido, ¿ya? Y por supuesto, si vayas a estar en grupos colaborativos, también es súper importante poder interactuar con gente fuera de la academia. Las actividades principales que realizo son esas que ya nombré antes. Y en cuanto a la postulación de fondos, no sé si la pregunta es cuántas veces al año. Como dijo Patricio, uno está continuamente postulando estas cosas, ¿cierto? Pero lo que quiero decir acá es que puede sonar un poco fuerte, pero aquí la plata manda como en todas partes, ¿ya? Entonces, y voy a hacer algo bueno para complementar eso que suena mal. Por eso es importante que tengamos una política pública de financiamiento de la ciencia, porque eso significa que tenemos plata para hacer ciencia, ¿no? Entonces, a lo largo de la carrera del investigador en Chile, nos acompaña todo el tiempo fundamentalmente CONICET y CONIT. Entonces tenemos las becas de máster, las becas de doctorado nacional, las becas Chile, aunque las están cercenando ahora. Tenemos el Fondesit Postdoc, tenemos Fondesit, ¿cierto? Que eso es cuando uno termina el doctorado, Fondesit Iniciación, que es tu primera posición académica, Fondesit Regular, que es ya cuando eres un académico estable, ¿cierto? Y estos proyectos duran como entre 2 y 4 años, y paralelo a eso uno puede postular a fondos que son colaborativos, ¿cierto? Se forma, por ejemplo, el grupo de ingenieros eléctricos para un mundo mejor, ¿ya? Y eso postulan un centro de investigación y lo financian, no sé, 5 años, y son 10. Entonces empiezan a haber ese otro tipo de financiamiento. ¿Y por qué es importante postular estos financiamientos? Porque si
uno no levanta estas lucas, no vas a poder hacer el proyecto que tienes en mente, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, soy un postdoctorado y voy a trabajar al laboratorio de Smart Cities, entonces tengo que trabajar en Smart Cities, ¿cierto? Pero si yo quiero hacer bioingeniería y quiero desarrollar un casco que mide mi onda cerebral y mueve una mano, y no hay nadie que haga eso, bueno, yo tengo que postular un fondo para financiar ese trabajo, ¿no? Entonces, más que la frecuencia, es la finalidad de los fondos. Yo también puedo ser financiado por, no sé, Entel, pero tengo que desarrollar cosas para Entel, ¿no? Eso, 3 minutos. Entiendo. Perfecto, profesor Felipe. Muchas gracias por sus palabras y sus comentarios al respecto, su respuesta a esta pregunta. Continuamos entonces con la tercera pregunta. Después de esta nos quedaría una más. Vamos a utilizar el mismo orden que utilizamos recién. Así que, profesor Patricio, le toca a usted responder esta pregunta. ¿Qué rol juega aquí? ¿Usted qué rol cree que juega la investigación en la sociedad y cómo lo ha vivido usted en su rol de investigador? Pues esta pregunta es difícil porque es como media filosófica, ¿no? ¿Cuál es el rol de la investigación en la sociedad? Para uno que se dedica a un pedacito, una fracción chiquitita de lo que es investigación, porque la investigación en tantos ámbitos, es difícil a veces ver como la foto completa, pero definitivamente lo que puedo decir es que la investigación es crucial para la sociedad. Hoy día estamos en un momento bien difícil desde el punto de vista social, en el que hay, no sé si decir, un grupo de personas que, ¿cómo lo puedo decir de manera suave esto? No creen en la ciencia, como así, no creen en la ciencia. Y resulta que la investigación a todo lo que apunta es a responder esas respuestas que son tan importantes para la sociedad de responder. Y en el ámbito particular nuestro, la investigación que nosotros hacemos, pensando como ingenieros en general, la investigación apunta a soluciones a problemas reales, ¿no? A problemas prácticos como ingeniero. Y esos problemas prácticos están presentes muchas veces por condiciones o características que nosotros vemos hoy día, como por ejemplo el contexto del cambio climático. La investigación puede ser la diferencia entre mantener el mundo como está y nos vamos a pique, o los seres humanos vivimos un buen tiempo más en este mundo. El rol que juega la investigación es importantísimo. Hay investigación de todo tipo, hay investigación básica, investigación aplicada, hay investigación en distintos ámbitos, como la ingeniería, las ciencias sociales, geólogos, antropólogos, ¿cierto? Cada uno contribuye respondiendo a esas preguntas que como sociedad debemos responder. Entonces, no quiero hablar mucho más, o sea, la verdad es que esta pregunta es bien, siento yo, como filosófica, Sí, y bastante la verdad es que, ¿cierto? Podemos discutir un año completo sobre el rol de la investigación en la sociedad. El cómo lo he vivido yo en lo personal, yo me he dado cuenta que muchas veces los desafíos, uno puede ser súper creativo y puede soñar mucho, que es cierto lo que había estado diciendo hace un rato, que uno en la universidad puede soñar y puede generar ideas, innovaciones y qué sé yo. Pero resulta que muchas veces la investigación que uno hace está ligada a estímulos externos, son cosas que vienen de afuera, son estas problemáticas que aparecen en la sociedad que uno tiene que resolver. No sé, yo recuerdo así como un ejemplo práctico que es súper personal, pero que aplica un poco al área de energía. Cuando yo era estudiante, en el DIE, sucedió este tema de que nosotros teníamos gas desde Argentina y Argentina decidió cortar el gas. Y hubieron, ¿cómo se llama? Estas restricciones de... racionamiento. Hubo racionamiento eléctrico, me acuerdo, durante un tiempo.
Entonces ahí apareció, me acuerdo muy fuerte en las discusiones, en ese tiempo yo era un estudiante, un pollito que iba ahí de repente a un seminario, escuchaba hablar, temas de la independencia energética. Nosotros éramos súper dependientes de energéticos que venían de otros lados. Entonces yo, de hecho, el trabajo de memoria que hice en ese tiempo era de pequeñas centrales hidráulicas que tenían un tremendo potencial, que hasta el día de hoy no es muy explotado, la verdad, pero que son estas pequeñas centrales de pasada que no tienen tanto impacto ambiental. Y me acuerdo que yo me sentía súper contento de que mi memoria de título era un tema que iba a contribuir a la independencia energética eventualmente, ¿no? Algún día en el futuro. No ha pasado todavía, pero iba en esa dirección. Entonces, ¿cómo yo he vivido este rol de investigador o el cómo la investigación tiene un rol en la sociedad? Lo he vivido poniendo mis capacidades a disposición de esos problemas que la sociedad pueda tener. Por supuesto, uno tiene su área experta, yo no voy a poder resolver algunos problemas que la sociedad tiene. Ojalá tuviéramos expertos en todos los ámbitos y por eso programas como las Becas Chile eran súper buenos porque también cubrían un amplio espectro de áreas del saber. Pero uno desde su posición, ¿cierto? Desde tu área experta, tratas de contribuir a resolver esos problemas. Y de repente cuesta verlo. Si un estudiante mío estuvo estudiando impedancia pequeña señal en unos inversores con control Drup, ¿qué tiene que ver eso con la sociedad? Bueno, eventualmente eso está conectado a sistemas eléctricos más estables, en donde hay alta penetración de energía renovable, porque tiene mucha electrónica. Entonces, finalmente son esos desafíos o esas preguntas que tiene la sociedad las que uno debiera apuntar a responder, ¿no? Y entonces, Claro. para terminar ya, ¿cómo he vivido yo este tema de la investigación y el rol con la sociedad? Abriendo mucho los ojos y escuchando mucho con la oreja de qué es lo que está pasando en la sociedad. Y tratar de orientar la investigación a esos desafíos que va a ser bueno abordar porque para Chile es bueno, porque para el mundo es bueno. Y bueno, y se hace lo que se puede, ¿no? Dentro de los límites que uno tenga. Entiendo, profesor. Muchas gracias por su opinión, por las reflexiones que ha hecho. Pasamos entonces con la profesora Constanza. Profesora, ¿qué puede decirnos usted al respecto? Bueno, voy a tratar de ser lo más rápida posible porque sé que nos estamos extendiendo. Entonces, sumándome a todo lo que dijo Pato, ¿cuál es el rol que juega la investigación en la sociedad? Básicamente yo lo veo como que nos permite proponer soluciones a problemas que ya existen, sobre todo, bueno, investigación en ingeniería, a problemas que ya existen, con un poco más de tiempo y con un poco más de posibilidad de equivocarnos que lo que nos encontraríamos en una empresa, porque ellos siempre van a estar trabajando un poquitito más contra el reloj que nosotros. Entonces nos da esta posibilidad de explorar distintas alternativas y ver, quizás esta es mejor que esta otra, o quizás esta es la mejor. Nos da como un poco de libertad en cómo queremos solucionar los problemas que nos estamos encontrando. Y para llevarlo a cómo lo he vivido yo, ahí voy a partir con una historia que espero que sea rápida. Y les cuento un poco de mí. Mi papá también es ingeniero y él tiene una consultora. Y toda su vida, cuando yo le preguntaba qué es lo que hacía, me decía que lo que le hacía era vender ideas. Él le vendía ideas a las empresas más grandes porque él era una consultora. Entonces él le desarrollaba los sueños a los demás y bla, bla. Lo vendía de una forma súper bonita, la verdad. Y para mi práctica 3, yo fui a hacer la práctica a una consultora y me preguntan, ¿qué es lo que tú crees que hacemos? Y en esta consultora me dijeron, bueno, o sea, yo les dije, bueno, son una consultora, yo creo que ustedes están desarrollando sueños los demás y vendiendo ideas. A lo cual la persona que me entrevistaba se rió en mi cara y me dijo, bueno, creo que te vas a desilusionar un poco y no te va a gustar mucho esto. Vas a ver que es un poquitito más traído a la tierra lo que hacemos. Y efectivamente eso fue real. Y la gracia de la investigación es que es la forma que he podido desarrollar esta idea que yo crecí pensando que es lo que se hacía. Con la investigación, lo que puedo hacer es desarrollar ideas o vender sueños. Súper. Muchas gracias, profesora, por contarnos eso. Karin, hay Sí. una consulta. Sí, dale. Sí, tenemos una pregunta que podría intentar tocar Constanza y también Felipe. ¿Cuál es el rol
Catalina pregunta, ¿cuál es el rol del académico o la académica en las políticas relacionadas con la ciencia? Esto a propósito del Ministerio de Ciencias y cómo este no pudo hacer nada ante la eliminación de becas Chiles. Si no me equivoco, en todo caso, por lo que se cuenta en la prensa. ¿Le damos pase a Felipe o a Sí, Constanza? sí, le damos el paso al profesor Felipe para que responda esta pregunta y si quiere abordar también la pregunta de la compañera Catalina. Y después, si quiere agregar algo, replicar también con respecto a lo que se consultó en el chat la profesora Constanza o el profesor Patricio. Ya. Hagamos eso. Voy a responder Así que, primero la pregunta del slide y después del chat, ¿sí? perfecto, profesor. Adelante. Bueno, ¿qué rol juega la investigación en la sociedad? Yo creo que ya Patricio y Constanza lo ilustraron súper bien, voy a enfatizar eso. Yo creo que, a ver, en primer lugar, lo más fácil es decir que la investigación cataliza el desarrollo tecnológico de un país y de una sociedad en general. Pero bueno, voy a terminar esa frase primero. Entonces eso potencia la economía, lo cual nos permite a nosotros en particular en Chile movernos de una economía basada en recursos a una economía basada en servicios, por ejemplo. Entonces, es incomprensible cómo todavía podemos estar dependiendo de nuestro cobre para poder subsistir, ¿ya? Entonces, si uno mira a países como Japón, por ejemplo, que no tienen, bueno, no soy experto, pero tienen pocos recursos naturales, ¿cierto? Y ellos inventan cosas realmente. Entonces, ¿cómo no podemos nosotros hacer un salto, dado que tenemos los recursos además para cambiarnos? Pero bueno, como tenemos los recursos, estamos ahí, ¿cierto? Y no tenemos la necesidad de tener otra actividad. Entonces hay que cambiar esa mentalidad. Y esa mentalidad se cambia con investigación, desarrollando ideas y soluciones en casa, no comprándolas. Pero no me quiero quedar solamente con el discurso del desarrollo tecnológico, por la industria y por generar más lucas, ¿cierto? Pero eso es una actividad necesaria para las sociedades contemporáneas porque eso permite, en primer lugar, salvar vidas, ¿no? Porque el desarrollo no es solamente para el cobre, el desarrollo también es insumos médicos, por ejemplo. Al aumentar nuestro Producto Interno Bruto, podemos dar mejoras, en los derechos sociales, ¿cierto? Lo que permite tener una mejor salud y una mejor salud mental y una mejor educación, ¿cierto? Entonces, cuando ya no es necesario que nuestros ciudadanos estén preocupados de qué van a comer, sino de qué hora de teatro van a ir a ver, ahí podemos ver que efectivamente la investigación tiene un impacto, ¿ya? Ahora, me pegué un salto más o menos, ¿cierto? Pero ese camino hay que construirlo. Otra cosa que siempre se dice, y aquí como que se tocó un poco el tema antes y lo quiero retomar, es que, claro, ¿por qué vamos a estar desarrollando cosas si podemos comprarlas, ¿cierto? A mí siempre o sea, a mí me impactó cuando yo iba a hacer mi práctica 2, que al final, mi práctica 3, que la hice en la universidad, y la quise hacer con el papá de un amigo que era ingeniero eléctrico y trabajaba en Unisys. No sé si existe todavía esa cuestión, pero una empresa de ingeniería eléctrica. Y yo dije, bueno, trabaja en Unisys, es como el encargado de las UPS, no sé qué cosa, debe ser una empresa donde voy a aprender. Y lo primero que me dice es que él, sí, era el director de la división de UPS, y lo que hacía es que cuando se quemaba una UPS, él sabía cuál comprar. Entonces dije, bueno, esto es la ingeniería eléctrica, claro. Y seguramente, ¿para qué nos vamos a poner a hacer una UPS nosotros, ¿cierto? Si la podemos comprar a China y es mucho más barato. Claro, pero el balance entre lo que hay que adquirir y lo que hay que desarrollar debe ser tal que el desarrollo tenga sentido, ¿cierto? Porque hay una parodia también, no me acuerdo qué dictador le preguntaron cuáles eran sus medidas para aumentar el empleo, y era sacar las máquinas de la minería y darle palas a los mineros, ¿ya? No podemos hacer eso, por supuesto, ¿cierto? Tenemos que encontrar los lugares donde la innovación tenga efectivamente un impacto. Y ahora me refiero a esta pregunta, lo de nuevo. Hay un montón más ahora. ¿Cuál era? Sí, ¿cuál es Karim. ¿Cuál es como el rol del académico en las académico políticas respecto relacionadas a con la la... ciencia? Ya. El rol del académico en las políticas relacionadas con la ciencia es la misma que el ciudadano en las políticas de derechos sociales. Entonces, actualmente yo, y supongo que el resto también acá, no tenemos ninguna voz. La única diferencia es que nosotros somos menos que la sociedad entera. Entonces, cuando hablamos es como, no sé, cuando dos académicos hablan, en verdad es como un 1% de los académicos que están hablando, no es como 1 en 10 millones, ¿ya?
Ahora, por el hecho de estar nosotros en la Universidad de Chile, por supuesto que conocemos a la gente que está en el ministerio, porque también son de la Universidad de Chile o de la Católica, y es un círculo muy pequeño. Y seguramente esta pregunta hay que hacérsela a directores de departamento o decanos que están más cerca de esa esfera, ¿ya? Pero más que poner un post en Twitter que tuve 200 likes el otro día, no puedo hacer mucho más que eso. No sé si sigo leyendo estas que están acá, ¿o las lees tú? No, Karin. Sí, se produjo una conversación entre la profe Constanza y Bárbara que estaban hablando en torno a a qué tan difícil es el camino en el fondo a llegar a ser académico o académica y dedicarse a la investigación, ya que, por ejemplo, Bárbara decía, a veces siento que hay que ser brillante para dedicarse a ello y eso me desmotiva, porque no sé si se me ocurrirían cosas tan bacanes para solucionar los tipos de problemas con los que trabajan. Y bueno, acá la profe Constanza le decía que no era necesario, que igual le recomendaba leer mucho respecto a ciertos temas y las ideas surgen. No sé cómo lo podría complementar profe Patricio o Felipe. Sí, parto yo, que estoy no Sí, muteado. sí, 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 profe. obvio. Sí, dale, Eh, profesor. sí, Bárbara, no, tírate a la piscina nomás, no tengáis síndrome de impostor ni nada. O sea, si tú querías hacer investigación, haz investigación y empieza a meterte, busca un profesor guía o algún proyecto de algún tema que te interese. Y claro, dentro de los que hacen investigación, o que hacemos investigación, también hay brillantes y no brillantes, pero todos hacemos investigación. O sea, nadie no va a ser ingeniero porque no va a ser el mejor ingeniero del mundo, ¿ya? Por supuesto, yo creo que lo más importante es estar motivado. Y si tú estás motivado y tienes un interés genuino por lo que estás haciendo, te van a salir bien las cosas. Ahora seguramente tú dices, siento que hay que ser muy brillante, pero las capacidades que tenemos son muy distintas, entonces seguramente tú dices no soy brillante porque no sabes tanto, no sé, algún tema, electro, no sé, matemática, o no escribes bien, o cualquier cosa, ¿cierto? Pero como que la inteligencia o cuán brillante no es unidimensional, ¿cierto? Son todos los distintos perfiles los que son necesarios para hacer ciencia. Y además tírate a la piscina y empieza a hacer, y ahí lo más importante va a ver si te gusta o no. Perfecto. Muchas Gracias, gracias, profesor, Felipe. por la respuesta. Profesor Patricio, ¿usted concuerda con las respuestas que dio la profe Constanza por el chat o con lo que decía el profesor Felipe? Sí, sí, súper de acuerdo. De hecho, iba a secundar la idea de Felipe de que se contacten con profesores. Si ustedes han tomado cursos con los profes, saben más o menos de qué áreas son, qué temas son de su interés, porque siempre, por lo menos el caso mío, yo cuando tengo cursos que son obligatorios, igual de repente cuento un poquito de las cosas que están relacionadas con el área que yo investigo. Entonces ustedes deben ubicar, además que están los perfiles ahí en internet y buscan por los nombres, ahora internet sabe todo, ¿no? Contáctense con esos profesores que están haciendo investigación en temas que a ustedes les sean de interés. Pueden partir con un trabajo dirigido, continuar con una memoria, después continuar con una tesis, y así se van a ir dando cuenta también de que efectivamente sí, puede ser talento, pero puede ser esfuerzo también. Entonces, las dos cosas ayudan y la verdad es que el camino que decía Felipe de contactarse con los profes es súper bueno. Yo mismo he tenido muy buenas experiencias con estudiantes que han hecho, por ejemplo, trabajos dirigidos conmigo. Después eso puede culminar en una memoria de título o en una tesis. Hay algunos de esos después se van a estudiar afuera, van a estudiar un doctorado, algunos terminan siendo profe eventualmente, no tengo ninguno todavía, pero quizás uno más adelante le va a tocar. Muchas gracias, profesor Patricio. Y antes de pasar a la última pregunta, Gonzalo tiene la mano, así que te damos el pase para que hables. Ya, vale. Va muy en lo que preguntaba Bárbara. Es que me imagino que es muy distinto también a terminar haciendo investigación como postdoctorado con hacer investigación como lograr un puesto de académico. Sobre todo en algunas universidades que tengan centros más grandes de investigación, por ejemplo. Entonces, quizás no sé si tuve la mala experiencia de preguntarle justo a un profesor que lo tuvo muy complicado. No sé, era un profesor de astronomía en la Católica que me contó que hizo como 2 o 3 postdoctorados antes de lograr ser profesor titular en la Católica. Entonces, no sé cómo fue su experiencia, no sé, que saben como una vacante de profesor y 60 personas postulan, no más. Entonces,
ahí como cuál es su opinión al respecto y cómo lo han vivido ustedes por lo menos. ¿A quién le gustaría partir respondiendo? Yo respondo. Ya, perfecto. Después vamos con los demás. Adelante, profesor Felipe. Ya, mira, la carrera usual académica es pregrado, posgrado, magíster, y después tú investigas, ¿ya? Cuando investigas tú puedes tener esta posición que está entre el doctorado y ser académico, que es el postdoc, y después cuando entras académico las posiciones son profesor asistente, asociado y titular. Listo. ¿Ya? Esa es el escalafón, es bien fácil de entender. La posición de postdoctorado es una posición súper buena, ¿ya? Porque tú ya sabes investigar, ya terminaste el doctorado, lo cual quiere decir que estás capacitado para investigar con otros, supervisar, todo el tema, pero no tienes toda la presión administrativa que tiene un profesor asistente, ¿ya? Entonces, si tú sales del doctorado, recién aprendiste a investigar, ahora vas a empezar a producir y te empiezan a tirar cursos y un montón de cosas, te van a cambiar de nuevo al switch. Entonces, el postdoctorado es, en general, la etapa más productiva que uno puede tener. Y como es la etapa más productiva, se espera mucho del postdoctorado, ¿no? Se espera que, como tú no tienes la presión de hacer otras cosas, produzcas muy bien. Entonces, uno en general, al poco tiempo, a los 2 años, 3 años, debería encontrar una posición si lo hizo bien. Pero muchas veces uno no encuentra esa posición, no porque no lo haya hecho bien, sino porque no hay posiciones. Entonces, si, no sé, yo conozco a alguien que se fue a un postdoctor o a un doctorado a una universidad que se llama UCL a trabajar en plasma, en desarrollo de pantallas de plasma. Vuelve a Chile, ¿qué va a hacer de pantallas de plasma? Publicó no sé cuántos papers en su postdoc de pantallas de plasma y en Chile no hay investigación en plasma. Entonces, se va a tener que reformular, ¿no? Es cierto que hay disciplinas que están más apretadas que otras, ¿cierto? Donde siempre dicen hay que esperar que alguien se jubile para entrar. Es cierto, ¿no? Es cierto. Pero hay que ver dos cosas. Primero, si te gusta el tema, no vas a cambiar de tema para pasar a la siguiente posición. Entonces, si te gusta el tema y estás bien trabajando en el tema, tú como postdoc igual puedes hacerte un espacio, puedes igual postular a proyecto, puedes, imagínate, si tú eres postdoc, acumulas un montón de publicaciones y te ganas un grant de cual tú eres líder, eso ya llega a ser indistinguible de una posición de profesor. De hecho, todavía no tienes la carga administrativa, así que podría hasta ser mejor, a menos que tengas una intención romántica de ser profesor, ¿cierto? Hay posiciones alternativas, como la posición de profesor adjunto, para la cual no se tiene que jubilar a alguien, ¿cierto? Es una posición flotante, una posición que se llama a plazo fijo o sin tenure. Tenure es cuando entras en el track asistente asociado titular. Yo soy profesor adjunto, yo no tengo tenure. Mi contrato se renueva cada 2 años, así que si no me ven el próximo año ya saben por qué era. Pero lo importante es tener una academia grande en donde si no hay una posición específica uno pueda moverse a otros lugares o a otras posiciones, ¿no? Eso, pero a veces es cierto, el tema es chico, en los astrónomos pasa mucho, ¿ya? Francisco Foster, que trabaja conmigo, es brillante y está en una posición en el CMM, que el CMM por supuesto no tiene posiciones de profesor en astronomía. Eso. Perfecto. Profesora Constanza, ¿le gustaría agregar algo, profesor Patricio? Sí, yo puedo agregar algo, que hay una cosa que en general nos enfocamos en posiciones en la academia, en la Chile y la Católica. Y la verdad es que hay muchas universidades más que la Chile y la Católica. Y también podríamos incluso verlo como una responsabilidad nuestra, que si queremos que todas las otras universidades también sean buenas, para que el nivel de educación sea bueno, y no tengamos esta discriminación de la no sé cuántito es peor y no sé cuánto, hay que entrar a trabajar allá y hacerlo bien, porque no te van a discriminar con la postulación a los proyectos, sino que hay que quitarle este estigma de que queremos ir a lo que consideramos lo mejor, sino que nos tenemos que abrir a las otras, y sí se abren muchas, no sé si muchas, pero sí se abren posiciones, y de las personas con las que yo estudié, todos ya tienen una posición, ya han sido todos contratados. Esa es una cosa, y la otra, que tampoco hay que por qué acelerar los tiempos. Por ejemplo, yo entré directo a la academia y me arrepiento de no haberme dado el tiempo de hacer el postdoc porque es un tiempo necesario. Nunca es bueno acelerar los periodos de trabajo, sino que es bueno tomarse el tiempo. No hay que mirar a menos estar haciendo un postdoc, hay que aprovechar a estar haciendo un postdoc, e incluso hay que
también darle poder a la posición no solamente de postdoc, sino que la carrera de investigación, en vez de la carrera de academia, que es una alternativa que existe ya en otros países, que tú entras al postdoc, después pasas a investigador principal, en vez de cambiar directo a la academia que incluye hacer docencia. Claro, profesora, de consulta rápida, ya que está hablando esto del postdoc, ¿le gustaría más adelante hacer postdoc o no? Un postdoc es el nombre del primer trabajo de investigación, básicamente. No es un grado académico. Claro. De hecho, yo estoy trabajando en proyectos ahora donde estoy contratada en el proyecto como postdoc, porque estoy dentro del rango de 5 años desde que terminé el doctorado. Súper, perfecto. Profesor Patricio, ¿le gustaría agregar algo? No mucho, yo creo que ya han dicho hartas cosas Felipe y Constanza. A mí me tocó lo que dijo Felipe. Me vine directo al doctorado, no hice postdoc y me cayó encima toda la administración. Le traté de hacer el kit del primer año, pero me demoré en publicar los resultados de la tesis, todo porque yo defendí un febrero y en marzo estaba aquí en Santiago, me presenté con el director del día y le dije, ya llegué. Y me empezó a tirar harta pega. Así que, claro, creo que el postdoc es una súper buena oportunidad, lo he visto con otros colegas que lo han hecho. No sé si me arrepiento de no haberlo hecho, quizá hubiera sido buena idea. Y me lo voy a seguir cuestionando todo el resto de la vida, pero de todas maneras, yo creo que lo que decía Constanza es súper bueno, hay que tratar de no saltarse etapas. Creo que es súper bueno ir pasando por todas esas, no apurarse mucho y disfrutar también en el camino. Por lo menos para mí el doctorado, que fue un doctorado larguito, porque yo no tenía magíster, fueron 6 años, entonces casi 6 años, fue de los mejores momentos de mi vida, todavía lo recuerdo, no fue hace mucho, pero igual lo recuerdo con mucho cariño. En el doctorado aprendí muchas cosas más allá de lo técnico también. Para los que tienen la oportunidad de hacerlo afuera también es una experiencia muy, muy bonita. Perfecto, profesor. Tenemos una mano levantada, pero antes de pasar con la mano de Valentina, vamos a hacer la última pregunta preparada que tenemos. Gonzalo le agradece mucho la respuesta que dieron los tres. Dice que se pasaron, está muy agradecido. Y vamos entonces con la última pregunta y después vamos a pedirle a Valentina que haga su intervención para pasar a la parte de las preguntas que tenga el resto del público. Así que, ¿cómo compatibilizan su vida académica con su vida personal? Esto va muy en línea de lo que hablaba también el profesor Patricio antes sobre los tiempos. Así que, bueno, comencemos con... profesor Patricio, comienza usted, por favor. ¿Cómo compatibiliza su vida académica con la vida personal? No tengo idea. Resulta de alguna manera, pero es difícil mantener el balance. En el caso mío, hablando bien en lo personal, yo cuando era, no sé si a ustedes les pasará como estudiante, yo quizás tuve el privilegio de no tener muchas preocupaciones mientras era estudiante. Y la verdad es que yo me la pasaba estudiando. Llegaba a la U a las 8, me iba a la casa a las 9 de la noche y me la pasaba en la universidad y me la pasaba en los laboratorios y de los momentos que también recuerdo con mucha alegría de compartir mucho con amigos, no era solamente estudiar, era jugar tacataca, en ese tiempo era el tacataca lo que estaba de moda, no sé si lo estará de moda hoy día. Entonces, uno tenía, por eso lo digo, a lo mejor fui privilegiado de tener esa, no tenía mucha responsabilidad, me podía dedicar 100% a eso. Y después empecé a trabajar un poco antes de irme al doctorado, y en el doctorado después tenía una sola responsabilidad, que era la tesis, básicamente. Entonces también era una vida en que tenía plena libertad, era soltero, entonces muy fácil compatibilizar con vida personal porque tenía tiempo para hacer todo lo que quería, básicamente. Ahora no, ahora me ha costado harto más. Hay muchas más responsabilidades, no quiero echarle la culpa que me casé, estoy felizmente casado, pero hay muchas más responsabilidades. Y esto quizás, las responsabilidades empiezan a aumentar con el paso de los años. Un bebé cero y probablemente ya en unos cuantos años más van a ser muchas, ¿no? Muchas más responsabilidades. Y compatibilizar la vida académica con la personal, la gracia, y creo que lo comentamos ya, Felipe lo dijo, uno tiene ciertas libertades, entonces hay ciertas cosas, hay cierta flexibilidad que uno tiene que permiten flexibilizar de cierta forma
este balance entre vida personal y académica. Pero también esa libertad a veces penetra en momentos de la vida que quizás no corresponden, como, no sé, si uno tiene un trabajo en una empresa, trabaja de lunes a viernes, y el fin de semana da lo mismo, el fin de semana no estás trabajando. Pero como académico a veces tenés que trabajar nomás, porque el deadline del paper fue el domingo en la noche. Y siempre uno, lo quiera o no, a lo mejor no se puede programar para hacerlo todo, o no te alcanza el tiempo simplemente. Porque así como los estudiantes también toman más de, ¿cuántos son? 40 créditos al semestre, los profes también les gusta decir que sí a las cosas. ¿Ah? A mí me dicen, oye, postulemos este proyecto, démosle, sí. Oye, y este otro, démosle también, sí. Oye, y compremos este, démosle, sí, todo sí, sí, sí. Y de repente uno se encuentra que tiene comprometida como, no sé, pues 100 horas a la semana. Más los estudiantes de memoria o de cifta. Claro, y entonces se empiezan a sumar esa carga, ¿no? Se empieza a sumar las cargas de todas esas cosas, y ahí es donde el balance se vuelve difícil. Yo he tratado de mantener sanidad, trato de proteger mis fines de semana, no siempre resulta, pero trato de proteger por lo menos mis fines de semana. Y creo que Felipe lo dijo también, a mí me resulta muy, muy bien empezar temprano para terminar temprano. Eso, eso lo aprendí, de hecho, en el doctorado, de trabajar bien temprano, y así te queda algo de luz de día para hacer el resto de la vida personal, social, familiar, que es súper importante, súper importante. Como les digo, yo, mientras era estudiante, poquita responsabilidad, da lo mismo. Uno cuando ya tiene más responsabilidades, esas cosas las aprecia mucho, así que no sé si respondí la pregunta al final, pero sí, es difícil el balance. Totalmente, profesor Patricio, muchas gracias. Pasamos entonces a la profesora Constanza. ¿Qué nos puede decir usted, profesora, cómo compatibiliza la vida académica con su vida personal? ¿Puedo responder en un par de años más? Pero sí, o sea, en un par de años más la podemos invitar nuevamente a un café cargado. Bueno, a mí lo que me dijeron sutilmente, porque uno no lo escucha al inicio, es los primeros 2 años de la carrera son los más difíciles porque es donde tenemos que aprender a compatibilizar esto. Y estoy terminando el segundo año, así que estoy intentando llegar a un equilibrio entre las dos cosas. Y lo único que he visto que es súper importante es tener un calendario, forzarte a seguir el calendario. Y lamentablemente yo tengo que extender este calendario a mi vida personal. A mí no me pasa que me digan el mismo día, salgamos a hacer tal cosa, no. Pero si me avisan con 7 días de anticipación, es parte de mi calendario y salgo a hacer esa tal cosa sin ninguna falta y voy a llegar incluso a la hora porque está en el calendario. Pero más que eso, yo aún estoy tratando de llegar al equilibrio, estoy tratando de bloquear, desde el semestre pasado empecé a bloquear lo más posible los fines de semana, porque antes respondía a mail de los ramos los fines de semana, porque obviamente los mails siguen llegando los sábados a medianoche, y de vez en cuando se me ocurría responderlo, lo que claramente he aprendido que era una muy mala idea. Así que al menos esas cosas, ahora estoy tratando de restringirlas de lunes a viernes. Si investigo el fin de semana, al menos es una cosa que me gusta, entonces es como se puede hacer como motivación, no sé, en vez de jugar Nintendo voy a correr una simulación, que dentro de es como un juego. Entiendo, profesora. Muchas gracias. Profesor Felipe, y en su caso, ¿cómo compatibiliza? Una pregunta que acaba de hacer Dasla, si es posible mantener el horario laboral. Sí, efectivamente. Sí, justo es ad hoc la pregunta. Entonces, a ver, cuando uno tiene independencia de horario con respecto a la familia, yo encuentro que era súper fácil. O sea, yo cuando estaba haciendo el doctorado, y diría que después del doctorado, unos 3, 4 años después, mi horario era, o sea, mi capacidad para compatibilizar era súper fácil, porque era trabajar súper fuerte desde lo más temprano posible hasta más tarde, después salir, carretear, sí, el otro día estaba, tenía un poco de sueño, dormía hasta más tarde y empezaba a trabajar más tarde, pero básicamente yo organizaba, era un continuo de trabajo social, y me daba un poco lo mismo. Entonces de repente si un día martes quería salir, por el día, de tomarme el día, me tomaba el día, no importa, total había trabajado sábado y domingo antes y probablemente iba a trabajar sábado y domingo después, así que da lo mismo. Además, pues cuando uno hace investigación más joven, como en el postdoc, por ejemplo,
tu red de investigadores es muy chica, es tu supervisor y seguramente algún otro de tu laboratorio. Entonces no dependes de agenda de otras personas tampoco. Cuando uno empieza a adquirir más compromisos familiares, ya eso se empieza a complicar. Porque, por ejemplo, en mi caso, mi esposa trabaja horario normal, ¿cierto? De 8:30 a 5 de lunes a viernes. Entonces, si yo no puedo estar trabajando sábado y domingo y salir el martes a andar en moto a la playa, como hacía antes. ¿Ya? No puedo hacer eso. Ahora tenemos un hijo y tiene 6 meses menos. ¿Ya? Entonces, ahí se ha vuelto un poco más complicado, pero principalmente porque uno tiene mucho más restricciones. Entonces, es súper bueno vivir con alguien que tiene un horario, ¿cierto? Porque el hecho de que mi esposa se levantaba a las 7 para ir a trabajo a las 8, a mí me hizo levantar a las 7 también, entonces naturalmente yo empecé a adoptar ese orden también. Con respecto a la pregunta de si es posible mantener un horario, yo quiero decir que es posible mantener el horario, pero uno se empieza a dar cuenta que cuando tienes horarios libres, yo ahora en general no necesariamente me voy a ver una película o a tocar guitarra, como veo que Patricia también tiene la guitarra ahí, yo tengo la mía. Pero de repente digo, me faltó leer una parte de un paper que lo tengo abierto, entonces llego aquí, me siento y termino de leer el paper, o termino de responder un par de mails, entonces como que estoy todo el rato pensando en que me falta algo, pero no es algo que me tenga tan... o sea, no es que alguien nos esté negreando, básicamente, porque uno en la academia trabaja para uno en un plano y en otro plano para la sociedad, ¿cierto? Como dije antes. Pero no es que yo tenga que terminar unos KPI de mi jefe, ¿cierto? Porque si yo tuviera que levantarme el domingo a las 7 de la mañana a terminar una presentación que mi jefe le va a hacer a un inversionista, por supuesto que no lo haría con ningún gusto, ¿cierto? Pero si me quiero levantar el domingo en la mañana a darle la última pasada al abstract del paper que voy a someter, sí, pues. ¿No? Entiendo, profesor. Bueno, Santiago, ¿puedo agregar algo cortito? Sí, profesor. Sí, adelante, profesor Patricio. Lo que dijo Felipe me hizo acordar algo que es una sensación que tengo yo desde que empecé a trabajar como profe, y es que la pega nunca se acaba. Siempre, al principio me pasaba más que ahora quizás, pero siempre terminaba el día, ya terminando el día digo, porque pues, tenés que irte para la casa, por lo mismo que dice Felipe, ¿no? Tu señora está trabajando, tiene horarios, entonces hay que compatibilizar con eso. Y siempre faltaba, no alcanza a terminar todo lo que tenía que hacer. Y al final, como dice Felipe, eso es muy cierto, es como contra uno mismo se ha puesto metas, uno mismo postula cosas, uno mismo quiere lograr ciertos objetivos. Y entonces ahí ese balance entre la libertad que uno tiene y las responsabilidades que uno mismo se pone, a mí siempre me ha jugado un poquito en contra de que siempre tengo pega, nunca termino de leer los correos. A todo esto les pido disculpas a los que están conectados, veo hartas caras que seguro me han mandado correo y no les respondí. Me aprovecho de pedir disculpas. Siempre correos atrasados, pero eso juega quizá un poquito en contra con esta pregunta de cómo compatibilizar, porque yo siempre siento que es como que la pega nunca termina. Ahora, uno aprende un poco a vivir con eso y ya lo sabe, yo ya lo internalicé. No me voy estresado todos los días, bueno, ya no nos movemos, no estoy aquí en la casa. Peligroso también, uno se puede quedar todo el día, 24 horas trabajando si lo quiere. Pero cuando uno tenía horas normales, iba a la U, yo me volvía a la casa y yo ya no sufría, al principio sufría mucho, ya después ya no sufría, me acostumbré a saber que la pega nunca se acaba y en realidad cierras hoy día, mañana sigue. Pero bueno, una libertad por un lado, responsabilidad por otro. Ya que estamos hablando de esto, les tengo una pregunta a los tres que me hicieron por interno. ¿Los profesores carretean? ¿Tienen tiempo para carretear? ¿Carretearon alguna vez? Preguntas que no hace nuestro público por interno. ¿Quién va a responder primero? ¿A quién le gustaría responder? ¿A quién le gustaría responder primero? Sí, ¿Es mito o es cierto o de verdad carretean? Yo los que conozco sí carretean harto y yo también carreteaba harto. O sea, en la terraza al menos no sé si existía hasta hace poco. Yo tenía control en primer año. Pero estás preguntando de cuando antes o ahora. Independiente, antes, ahora, cambió, siguen. Ya, bueno, yo cuando era alumno, después de cada control mío en la terraza, teníamos controles los jueves,
en primer año, así que los viernes no existían. Fui a los 7 Cartagenas de los 7 años que estuve en la U, cuando ya no hay Cartagena ahora, ¿cierto? No, ya no hay, ya no hay. Ya. Y después más adelante nos íbamos a carretear al bar que está ahí en la Plaza de Brasil hacia la Alameda o en la Plaza de Brasil, o sea, los que están hacia la Plaza de Brasil. Pero sí, obvio. Yo creo que falta más carrete en Bochef a nivel interacción profes, alumnos y los postdocs que están entre medio también, porque es una instancia donde uno puede seguir conversando algunas cosas, ¿cierto? Tomarse una cerveza, conversar un poco de la vida, porque la relación a veces como supervisor-supervisado o alumno-docente, a veces como muy ¿Rígida? distante. Entonces uno podría salir y conversar. Yo creo que debería Claro. haber un bar en la U, derechamente. Debería haber Entiendo. un bar donde uno pueda ir a conversar con un colega, oye, se hizo tarde, sigamos trabajando en esto con una cerveza. Debería haber música, no sé. Eso falta en la universidad. Entiendo. Ahora Tengo podemos... entendido que en otras universidades afuera sí hay bares en algunas universidades. Sí. Bueno, tenemos mucha reacción en el chat. Profesor Patricio, perdón, profesor Felipe, y actualmente, porque usted me habló del pasado, actualmente, ¿usted tiene tiempo para eso? Sí, o sea, bueno, estamos en pandemia, pero es difícil, Claro, ¿cierto? es verdad. Pero sí, yo tengo un grupito ahí de amigos del CMM, algunos del DIE también, y siempre salimos cerca de la U o el fin de semana, yo vivo en Ñuñoa, nos juntamos en la Plaza de Ñuñoa. Últimamente en mi casa también siempre hago asado, invito gente. Entiendo. Sí. Profesora Constanza, su caso. ¿Qué podría decirnos usted respecto? Bueno, cuando yo volví a la universidad, lo primero que me dijeron es, por favor que no te encontremos en la terraza, ¿Quién te dijo eso? Dori, porque cuando la iba a visitar durante el doctorado, mientras esperaba que ella saliera, me iba a la terraza con un amigo. Entonces me dijo, mira, ahora que estás volviendo, por favor que no te encontremos allá. Así que sí, sobre la idea del bar, siempre me he preguntado por qué no tenemos una, porque de hecho en Inglaterra, la universidad que estudiaba, la Universidad de Nottingham, había creo que 11 bars dentro de la universidad. Y había varios cerca, 11. obviamente. Sí, era un 11. campus grande. Wow. Era un campus como, no sé, digamos Gómez Millán grande, y adentro estaban las residencias universitarias, y cada residencia tenía un bar, que estaban abiertas al público. Y también estaban los que eran independientes. Entonces estaba lleno. Bueno, y aparte estaban los bares a los alrededores, y había una cosa que se usaba allá, que a mí siempre me encantó, que una vez al mes iba todo el grupo de investigación, que eran los estudiantes de doctorado, los investigadores y los profesores, que éramos alrededor de 100 personas, al bar. Era el primer viernes de cada mes. Y se daba una dinámica súper entretenida. Y de hecho este año, como estábamos en todo el mundo en cuarentena, parte de esa dinámica en grupo reducido continuó. Y cada viernes de todo el primer semestre nos juntábamos con ese grupo a básicamente continuar con la misma rutina. Entiendo. Profe, y ahora actualmente, ¿tiene tiempo usted para salir los fines de semana con sus amigos o es más complicado? O sea, como lo dije al principio, agendo con un poco de tiempo, pero no quita que no lo Ya. haga. Claro. Pero Entiendo. sí, salgo al menos una vez a la semana. Perfecto. Muchas gracias, profe. Y profe Patricio, ¿qué puede decirnos usted al respecto? ¿Cómo fue ese antes y después y el ahora de su salida? Yo, en mi historia de estudiante, siempre me tocaba que era más bueno para carretear al final de los procesos. Entonces, mi último año como memorista en el DIE fue el que más carreteé. Igual fui a mi primer Cartagua y al último Cartagua. No fui tanto como Felipe, pero fue al primero y al último. Pero sí, empecé a carretear más al final. En el doctorado carreteé mucho, pero al final fue cuando conocí a mi señora, el último año del doctorado. Así como Constanza contaba que tienen también
estas salidas en grupo una vez al mes. Yo estaba en un estado en Estados Unidos, se llama Wisconsin, que son súper buenos para la cerveza. Ellos son cerveza y queso, ¿ah? Son un estado de vaca, y cerveza y queso. Entonces, ahí las cervezas eran todos los viernes con los profes y los grupos de estudiantes y los investigadores y los invitados que venían a una charla. Había un seminario todos los viernes, después del seminario nos íbamos a tomar cerveza. Y había también, y yo lo recuerdo mucho porque me impactó tanto, la ciudad donde yo estuve, preciosa, y tenían una terraza frente a un lago, una terraza bien grande, un escenario donde tocaban música en vivo, y vendían cerveza como locos, todo. Y bueno, el invierno es muy duro, entonces 6 meses al año se disfrutaba mucho ese lugar. Y, ¿saben? Ustedes quizás no lo saben, pero estos temas se han discutido, ¿eh? De si debiera en la universidad tener un bar o una cafetería que vendiera cerveza, que bajo ciertas restricciones pudieran efectivamente comercializar alcohol. Y es un tema súper complejo, ¿eh? Yo no sé si estoy por una posición u otra. A mí la verdad es que me gustaría que hubiera un lugar donde uno se pudiera tomar una cerveza en la universidad. Pero hay un montón de temas desde que somos universidad pública y eso tiene ciertas restricciones, hasta la evidencia, que es lo que pasa cuando efectivamente toman cerveza en la universidad. Ya han habido episodios ahí de mucho desastre también. Pero tiempo para carretear, ahora menos, pero uno siempre se hace el tiempo para carretear. Y quizás los carretes ya no son como antes de jueves, viernes, sábado, domingo. Ahora serán un fin de semana, un grupo de amigos, un asado, o a veces yo pasaba navidades con grupos de amigos o años nuevos con grupos de amigos. Yo tiendo a hacer mucho de como carrete en la casa, mi señora es mucho de salir, entonces buscando el balance tenemos un poquito de las dos cosas. Y no hay que dejar de carretear, o sea, carretear sin reventarse, ¿no? Carretear en el buen sentido, carretear es socializar, es compartir con amigos, y a veces cuando uno tiene menos instancias de compartir, son más importantes porque te ves con gente que ahora quizás ves menos. Yo tengo carreteo con amigos del colegio, con amigos de la U, y con amigos que hice en el doctorado, que están acá en Chile. Y sigo conociendo gente también por otras instancias y hago nuevos amigos y hay que seguir carreteando. Claro. Justamente, profesor, profesores, profesora Constanza, justo con lo que estamos hablando, con esto mismo que nos cuentan ustedes, una compañera, Dasla, preguntó que cómo era la vida social en la academia, que si respecto al entorno laboral en general, ¿es buena onda entre los pares? ¿Hay buena onda? Se hacen cosas como en los trabajos comunes, de que de repente hay, no sé, la junta del piso, la junta de la gerencia, hay salidas grupales dentro de la academia. ¿Alguno le gustaría responder eso? Si ha tenido alguna experiencia así. Si quieren yo puedo responder un poquito. Yo creo que he tenido mucha suerte desde cuando volví del doctorado y volví a eléctrica, me tocó volver o estar muy cerca de cuando ingresaron muchos profes jóvenes. Entonces se ha dado como súper bonita dinámica, Constanza incluida, Constanza llegó después que yo. Pero se ha dado una dinámica súper entretenida entre los profes, y si bien yo no era de los que más iba, sí salía a almorzar, por ejemplo, los días de semana en grupo, eso se da harto. Con los del área de energía realmente tenemos unas reuniones y hemos hecho por ahí algún asado, hemos hecho también salidas bueno, no salidas, pero pues como carretes o asados con los estudiantes de posgrado y los profes del área de energía. Esas cosas se dan. Yo he tenido súper bonita experiencia con el entorno con el que trabajo, hemos tenido súper buenas actividades de ese tipo, así como más de esparcimiento, cosas así. Lo mismo con el centro de energía, ha sido súper bueno. Súper. ¿Algún otro quisiera agregar algo? Profesor Felipe, profesora Constanza. Yo creo que uno donde va en general se hace un grupito, o sea, no sé si en la academia será significativo la cantidad de carretes versus otra disciplina, pero sí, yo he ido a algunos paseos que hemos tenido con gente de la pega, como a fin de año, cosas así, bien,
pero eso de salir a tomarse una cerveza un viernes, uno va buscando su propio grupo, yo creo. O ir a la casa de un amigo para un asado, uno va buscando su propio grupo. Yo tengo algunos en el CMM, algunos del día también, como dije antes, he ido a la casa de ellos, ¿cierto? De hecho, nos hemos topado en un carrete con Constanza en la casa de un amigo en común, en el Diego. Y eso, o sea, no sé si podemos decir que en la academia hay más o hay menos, yo creo que son distintas personalidades. Por supuesto, no sé, pues, tengo compañeros también del mismo piso donde yo trabajo que no me imagino salir a tomar una cerveza con ellos. Pero yo creo que pasa en todas partes. No sé si pasará en el DIM más que en otro lado. No lo sé. Bueno, si, no sé, la Constanza que nos puede... Una pregunta, ¿no? dice... Ah, perdón. Ah, sí, vamos a dejar ahora, ahora de hecho, como ya respondimos las preguntas, teníamos una mano levantada delante que era de Valentina Brain. No sé si todavía quiere hacer la pregunta a Valentina, le dijimos que le íbamos a dejar para el final. Y después vamos a ver alguna pregunta del chat. No sé si Valentina sigue ahí. Sí, Sí, dale, Valentina. ya. Yo tengo una duda relacionada como en los tipos de proyectos que han tomado. A mí me gustan muchas cosas muy distintas, como cosas muy teóricas y cosas muy sociales, y no sé si es como tan factible combinar distintos proyectos como a lo largo de la carrera, o qué tan fácil es cambiar como de algo muy, muy teórico a algo como muy, muy social o práctico. Yo puedo responder Ok. eso. Perfecto. Partimos con profesor Felipe entonces. Ya. Mira, muy cortito. Igual depende a qué nivel estás hablando. Por ejemplo, si estás hablando de una tesis, puedes hacer lo que quieras. A menos que tu tesis la haya pagado COPEC y tienes que hacer algo para COPEC, no sé. Pero en general, para la tesis uno puede volarse y hacer cualquier cosa. Eso es lo lindo de una tesis. Después, para los proyectos, tú dices los proyectos que uno hace. Uno en general, cuando propone un proyecto con financiamiento, propone una idea global. ¿Ya? Y el financiamiento se da en mérito de la idea y de tu currículum. Entonces, si tú propones una idea donde pega bien las dos cosas que estás nombrando, lo técnico y lo social, está bien, lo haces. Perdón, pero mi hijo está llorando. No sé si se escucha. Pero se me fue lo más importante que decir. Ya. Un consejo súper bueno que me dio Jorge Silva fue que uno siempre tiene que tener una línea teórica y una línea aplicada. ¿Ya? La línea teórica es en general lo que a uno le gusta, ¿cierto? Los problemas que a uno lo motivan, que probablemente no van a dar ningún resultado ni resultan en ningún paper, pero van a satisfacer tu curiosidad intelectual y eso te va a mantener ocupado. Pero por otro lado tienes que tener una vaquita que le esté sacando leche todo el tiempo y que son aplicaciones de estos métodos y eso te va a dar un stream seguro de resultados. Entonces uno se debería mantener con ambos. Ahora, si tú además eres capaz de combinarlos, por ejemplo, Jorge hace Information Theory y Astronomía, ¿ya? Yo hago series de tiempo y inferencia bayesiana. Ahora estoy haciendo texto también, estoy tratando de meterme en texto, que son cosas aplicadas, ¿cierto? Entonces, yo creo que uno debe mantener esa dualidad. Perfecto. Profesora Constanza o profesor Patricio, ¿le gustaría agregar algo? Yo creo que es 100% compatible. Obviamente depende de qué tanto quieres saltar de una a otra, porque si un día, no sé, estás estudiando algo 100% matemático que no tiene ninguna relación con la aplicación o la parte social, te va a costar, pero puedes ir de a poquitito poniendo los escalones intermedios. Y hay hartos casos en el departamento que lo hicieron. Partieron en algo más matemático y se fueron metiendo a la aplicación. Como de hecho es toda la investigación directa de Doris, que ahora aplica toda la investigación en el sistema de control bastante avanzado de microredes a comunidades rurales. Pero lo importante en todas estas cosas, en dar este salto, aparte de que no necesariamente tiene que ser automático, sino que puedes encontrar el punto intermedio, es que conozcas a alguien de la otra área. De nuevo, la clave es siempre conocer gente, porque si tú eres la experta en la teoría y conoces al experto en la parte social, es obvio, postulan juntos el proyecto y el proyecto tiene la parte teórica y la parte social. Entonces, de nuevo, lo importante es siempre mantenerse conversando, discutir estas ideas para que las puedan, de hecho, para poder ya las llevar a cabo. Perfecto. Gracias, profesora. ¿Profesor Patricio? No, nada, está súper bien. Sí. Perfecto. Tenemos Dale, una Karin. pregunta
tenemos una pregunta acá de Bárbara y ya vamos a comenzar a cerrar en virtud del tiempo, y aprovecharnos de esta pregunta también para que nos den un mensaje final. Bárbara nos preguntaba que, bueno, en general sabemos que los doctorados suelen hacerse en el extranjero y la vida en la academia implica mucho tiempo también fuera alejado de los amigos, familia. ¿Qué tan difícil fue este proceso de salir de Chile, volver? Y bueno, en este mismo contexto, ¿algún mensaje final que quieran dar a estas personas que están cuestionándose el seguir este mundo de la academia e investigación? Profe Partamos Patricio, ¿quisiera Sí, partir? Perdón, ¿parto yo? Sí, sí, profesor, si quisiera. Afectó haber vivido afuera de Chile positivamente. Definitivamente tiene un efecto sobre uno y para mí, yo creo que ya lo dije, pero de las experiencias más lindas de la vida. ¿Es difícil? Sí, es difícil. A mí en lo personal me tocó que yo me fui a hacer el doctorado y un año después falleció mi papá, entonces mi mamá se quedó con mi hermano que también después se fue a estudiar también afuera, entonces hay ciertas cosas que en mi caso personal lo hicieron un poquito más difícil, pero, bueno, y el tema de los amigos, sí, perdí contacto con muchos amigos que me fui, volví 6 años después, ya estaban en otra etapa de su vida y yo no, pero siempre están los amigos que siguen ahí, y como decía Felipe, siempre tienes tu grupo de amigos. Hay hartos sacrificios que uno tiene que hacer, pero también es una experiencia única también, entonces, como todo en la vida, ¿no? Hay un tremendo beneficio y también detrás un sacrificio. Para mí, que yo viví esa experiencia de estudiar afuera es 100% recomendable para quien lo pueda hacer. No por eso quiero que no se entusiasmen también con, por ejemplo, seguir el magíster o el doctorado en el día, ¿sí? Que también es una súper buena oportunidad. Pero para quien tenga la oportunidad, las ganas, la curiosidad, es 100% recomendable. Como yo les dije ya hace un rato, yo aprendí mucho, mucho más que solamente el tema de investigación al que fue a hacer, ¿no? Uno aprende muchas otras cosas, te abre la mente, ves al mundo de perspectivas distintas, conoces a gente que piensa súper distinto, puedes tener conversaciones increíbles con personas que jamás te hubiera imaginado conocer. Es 100% recomendable. O sea, si alguien después quiere incluso hablar conmigo personalmente del tema, por favor me escriben, conversamos. Ahora será por Zoom, pero definitivamente si alguien tiene esa curiosidad, mi primera respuesta sería como go for it, ¿sí? Es 100% recomendable. Nada, eso. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Profesora Constanza, ¿qué nos podría decir usted respecto de esta pregunta? ¿Cómo fue su Estoy experiencia? 100% de acuerdo con la opinión de Pato. Es la mejor experiencia que he tenido, me encantó, pero eso no quiere decir que siempre quise hacerlo. De hecho, antes de irme, estaba muerte mío. Era como, ¿y por qué lo voy a hacer? Sí, por suerte, me fui 3 meses durante el magíster y como era un tiempo corto, y porque no me atrevía a decir que no, porque ni siquiera me quería ir esos 3 meses, me fui un poco como a regañadientes, como que no quiero, pero bueno, como decir que no, es igual una oportunidad súper grande. Y después de 2 días allá, me enamoré, ya no quería volver, todo era nuevo, todo es excitante, porque no conoces lo que te está pasando, estás hablando en otro idioma, estás conociendo gente de todo el mundo, no sé, eres un cabro chico que está aprendiendo todo por primera vez de nuevo. Cosas, no sé, como que hay que hacer fila para ir a un restaurante, bueno, que ahora lo estamos haciendo acá, pero antes de eso uno está acostumbrado a llegar y sentarse en la mesa, entonces son cosas, detalles que hace que todo sea novedoso. Entonces, obviamente con el tiempo, después, hay periodos, después está la parte donde uno empieza a extrañar un poco, y después hay el tiempo donde ya uno se acostumbra y es como bacán. Si alguien quiere irse, lo recomiendo 100%. A pesar de que les pueda dar miedo, por favor arriesguense, porque lo vale 100%. Perfecto, muchas gracias por sus consejos, profe. Profesor Felipe,
Si le gustaría agregar algo, comentarnos un poco cuál es su opinión. Sí, 4 puntos anoté acá. Primero, el valor de hacer un PhD afuera es único, como ya dijeron, pero quiero entrar un poco en detalle que no es único por el hecho de que la calidad de la educación sea mejor en esa otra universidad, que puede serlo. O sea, si vamos a comparar, Chile creo que está 150 en el Times Higher o QS, no sé qué ranking, y las universidades a las cuales uno puede acceder con la beca Chile son de realmente top 5. O sea, o puedes ir a la top 1 si te aceptan. Entonces es indudable que eso va a tener muchas consecuencias, principalmente que te van a poder mandar a conferencias, ¿cierto? Un montón de cosas. Pero en Chile el nivel es muy bueno y de hecho todos los académicos que estamos acá hemos estado en esos lugares también y no estamos no estamos bajando la vara porque estamos acá y no allá, ¿no? Así que el nivel de la educación es igual de bueno. Y eso respondiendo un poco a la pregunta de Pablo que dice qué tan recomendable es hacer un doctorado en Chile, ¿ya? Del punto de vista de lo técnico, yo diría igual de bueno. Ahora, lo que realmente hace la diferencia es que un PhD afuera es una experiencia de inmersión total. Entonces, tú te acuestas pensando en el problema, te levantas pensando en el problema, duermes pensando en el problema, te bañas pensando en el problema, piensas todo el día en el problema, a lo más te vas a tomar una cerveza y el otro día vuelves a pensar en el problema. En cambio, en Chile, uno que está viviendo muchos con los papás, ¿cierto? Tienen los mismos amigos de siempre, esa desconexión nunca ocurre. ¿Ya? Es como los programas de inglés donde te vayas a hablar inglés todo el rato versus ir 2 veces a la semana al británico a estudiar inglés. ¿Ya? Entonces, a pesar que uno se mentalice y diga, no, voy a salir de mi trabajo, voy a trabajar full en el doctorado, es imposible que uno lo pueda hacer en Chile. Seguramente yéndose a otra ciudad lo podría hacer. ¿Ya? Ese es el primer punto. Segundo punto, volver. Volver, por supuesto, es un beneficio para muchas partes, ¿cierto? Uno tiene el espacio a la vuelta a Chile para desarrollarse, hacer academia, tomar alumnos. Uno viene con una mentalidad distinta, como dijo Patricio, ¿cierto? Aprendiendo un montón de cosas. Uno absorbe de la sociedad, como dijo Constanza, y eso lo devuelve acá, ¿cierto? Nuevas prácticas, nuevas formas de hacer clases, nuevas formas de interactuar con alumnos, efectivamente ir a tomarse una cerveza con los alumnos. Estas son cosas nuevas que es importante que la academia en Chile se esté modernizando y esa interfaz que tiene la academia chilena con la academia extranjera es un beneficio claro. Punto 3, volver de nuevo para uno es muy difícil, porque uno ya está acostumbrado a otra dinámica, ¿cierto? Uno está acostumbrado a que el overhead administrativo de la universidad sea mínimo, ¿ya? Porque la Universidad de Chile es bastante particular, es una universidad que además es una entidad pública y tiene que ser dinámica como una academia, pero además tiene todo el peso burocrático de ser una institución pública. Entonces, hacer cualquier cosa en la Universidad de Chile es una odisea, ¿ya? Y afuera uno dice, oye, quiero ir a una conferencia, listo, mándame el ticket, está listo, está pagado. O si uno quiere proponer un programa nuevo de estudio, también es en cambio en Chile, vuelta. Y en general la sociedad en Chile también es bien burócrata. Eso con problemas sociales que tenemos también, bueno, todos sabemos, todos estamos en conocimiento de ellos, y en todas partes del mundo, ¿cierto? Pero uno siente que llega sobre todo desde los países que estamos nombrando, de Inglaterra y Estados Unidos, uno llega a una sociedad donde se siente mucho más desprotegido, ¿no? Y punto 4, nos pediste que también cerráramos ahora, aunque no sé si vamos a seguir dando más preguntas. Sí, no, ya con esto cerramos, profesor. Bueno, para cerrar entonces quiero decir que muchas gracias a todos por venir, me estoy tomando como el host, pero quiero decirles a todos que no tengan miedo de estar, o sea, está bien que pregunten, pero no se queden en las preguntas y empiecen a averiguar por sí mismos. Como dije antes a Bárbara, parece que era, tírense a la piscina, empiecen a hacer. La diferencia que no hice antes es que alguien preguntó, ¿hacer o no un postdoc? Un postdoc es simplemente ese nombre porque uno hace investigación después del doc, ¿ya? Pero si uno hace investigación antes del doctorado, no se llama predoc. Bueno, se llama asistente de investigación también, ¿cierto? Pero no se queden con la idea de que tienen que hacer, como yo creí en un momento, que tienen que hacer un máster, un PhD, un postdoc, otro postdoc, profesor, y después para recién hacer investigación. Ustedes pueden empezar a hacer investigación ahora, y siempre vean el doctorado
como el trabajo de investigación que ustedes van a estar haciendo y no un paso o un vía crucis que van a tener que pasar para hacer investigación, ¿ya? Ustedes pueden empezar a hacer investigación ahora, y la estructura formal para hacerlo es ese camino que les acabo de describir. Entonces, ¿cómo uno aprende a hacer investigación? Haciendo investigación. Súper. Profesor Felipe, profesora Constanza, profesor Patricio, muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias por contarnos sus vivencias, su experiencia, su vida, compartirnos sus conocimientos. La verdad, esto es no solo muy, muy importante para nosotros, sino que también para todos los que nos están viendo, nuestros asistentes y los que puedan ver después este café cargado. Agradecemos nuevamente su respuesta. Gracias por estar acá. El café cargado del día de hoy, esta temática que tuvimos de investigadores, de profesores de nuestro departamento. Esperamos que esta experiencia se pueda volver a repetir pronto, porque de hecho nos pasamos media hora de lo que teníamos presupuestado. Esto era hasta las 7:30, o sea, hasta las 8:30, y bueno, al parecer estuvo muy interesante, hubo muchas preguntas, había harto que hablar, no hubiese gustado tener más tiempo para poder seguir conversando, pero esta oportunidad posiblemente se dé nuevamente. Así que con esto hemos llegado al final de nuestro café cargado. Les pediría, por favor, antes de que se empiecen a ir, si pudieran prender sus cámaras para que nos saquemos una foto para el recuerdo de esta actividad que tuvimos, que de verdad ha estado muy entretenida, muy interesante, nos hemos reído bastante y hemos aprendido mucho. Así que, por favor, si puedes dejar de compartir pantalla, no sé quién lo está haciendo. Perfecto. ¿Y a quién va a sacar la foto? Yo la Karin. saco. Yo la saco. Ya, pero ya, 1, 2. Estoy esperando que prendan las camaritas de acá abajo, de mi pantalla. Ya, súper. Ya, 1, 2, 3. Espérenme un segundo que tengo 2 pantallas, o sea, 2 corridas de Perfecto. participantes. Ya, vamos con la otra. Vamos con la otra. 2, 3. Gracias. Muchas gracias a todos. Aprovechamos de recordarle que nos sigan en nuestras redes sociales, que estamos constantemente compartiendo información, organizando eventos como este. Y bueno, cuídense mucho, perseveren en todas sus metas, y nuevamente muchas gracias a todos por asistir. Que tengan una excelente noche y hasta pronto. Chao, Muchas gracias. gracias. Bye, bye. Cuídense, que estén muy bien. Muchas gracias, profesor. Pasaron. Muchas gracias.